Bien, vamos a hablar de la pandemia, pero desde otro lugar, o vamos a hablar con todo lo vinculado a la economía, que es el día a día de todos o de muchísima gente. ¿Cómo pegó en la municipalidad? Es decir, ¿qué cosas no va a poder hacer la municipalidad porque tuvo que derivar fondos a la pandemia, ¿no? A toda esta emergencia? Creo que el reflejo de lo que pasa en las arcas de los estados municipales, provinciales, nacionales, tiene que ver directamente con lo que pasa en cada casa de familia, en cada empresa. La caída de la actividad económica, producto de la cuarentena y en consecuencia de la pandemia, que es un problema que se está dando a nivel de todo el mundo, ha generado una caída en la actividad económica y, como todos lo sabemos, la gente va optando por sus prioridades y va dejando de pagar cosas. Y obviamente lo que deja de pagar uno generalmente primero son los impuestos, las tasas. ¿Se cayó mucho la recaudación municipal? Muchísimo. Obviamente hemos ido tomando medidas. Nosotros tomamos claramente también una decisión que fue la de priorizar la salud, de priorizar todo lo que tiene que ver con la contención social. Creo que todos ustedes lo saben porque son tan o más informados que yo, que hay muchísima gente que nunca en su vida tuvo la necesidad de acudir al Estado para pedir una solución. Y hoy hay muchísima gente que tiene empresas, hay gente que es profesional, que claramente ha visto interrumpida su actividad económica, pero no durante una semana, sino durante 4 o 5 meses. Y obviamente, más allá de lo que se pueda discutir, las consecuencias económicas y sociales no esperaron el final de la cuarentena. Están transcurriendo simultáneamente y es lo que genera por ahí dificultad, lo que hablaba recién Julio, las consecuencias psicológicas. Mucha gente está muy alterada, pero no solamente por lo que ve por televisión, sino por lo que vive día a día y por las carencias que está atravesando. Yo digo, a ver, para mí es un punto a favor o una buena noticia el hecho del arreglo con los fondos, ¿no? Totalmente. Eso permite a la municipalidad, que es un granito en el marco de toda esta cuestión, de todo este tema, pero permite refinanciar la deuda con algún desde otro punto de vista, algo más fortalecidos. Sí, creo que en líneas generales, Eduardo, tuvimos la suerte con el intendente Yarlora, que en la madrugada que se produjo el acuerdo, nosotros habíamos sido invitados por el presidente a una videoconferencia por el relanzamiento del plan Procrear. Procrear, sí, lo sé. Y yo había estado con Martín a las 7 de la tarde el día anterior y me dice, mañana venite a las 10:30, 11, que vamos a tener una conexión, van a venir 2 familias, lo vamos a hacer de acá, no vamos a ir allá por una cuestión de la conexión. Claro, en la madrugada se produjo la noticia, creo, más importante después de la pandemia que pasó en la cuarentena. Sin duda. Así que imagínate que obviamente escuchamos al presidente y prácticamente gran parte de su discurso, además de los anuncios que tienen que ver con el plan en sí, habló de lo que implicaba esto. Y el presidente utilizó una palabra muy importante. Él dijo que no tenía una sensación de felicidad, sino de tranquilidad. Está bien. Y cuando uno ve que los 3 niveles del Estado, en mayor volumen de dinero y en mayor porcentaje de sus compromisos, tenían muy atado su destino al acuerdo con los bonistas y con la deuda, la nación, la provincia y el municipio, claramente va a desobligar a los estados provincial y nacional con esos compromisos para poder generar, donde va a hacer mucha falta que el Estado sea el que empiece a mover la economía. Hablamos de la implicancia de la obra pública, la construcción. El mismo día el presidente anunció obras que tienen que ver con el Procrear, que va a movilizar seguramente lo que no está moviendo hoy el sector privado, pero creo que va a ser un gran incentivo. Yo tengo mucha expectativa y buena expectativa. Creo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, ha demostrado que el objetivo por el cual fue convocado lo ha cumplido, porque había una gran presión sobre él y logró resolver el tema. Pero también el presidente Fernández es un hombre que tiene mucha experiencia de gestión, fue jefe de gabinete. Sí, y claro, creo que si hay una característica, hay una virtud que yo le pongo, es que es un hombre muy pragmático y que creo que él sabe de la responsabilidad del Estado para dejar de ser un ancla y empezar de ser un motor que mueva la economía. Veo con mucha expectativa también que ha habido ya reuniones con el sector agroindustrial para empezar a dejar de pelear y empezar a discutir cosas en serio, y que el país tenga como objetivo producir, generar dólares para empezar a pensar la economía distinto. Ojalá. Está bien, ya voy a Julio, pero quiero hacerte una pregunta que es algo incómoda, es personal y la contestás si querés o no. ¿Quién te amenazó y por qué?
Bueno, estamos muy cerca de saberlo, Eduardo. La verdad, yo he mantenido y mantendré un prudente silencio acerca de las hipótesis y de las líneas investigativas, porque lo dije el primer día y te lo dije a vos, y agradezco los llamados y los mensajes de acompañamiento. Por ser una autoridad pública y por no pertenecer al Poder Judicial, cualquier cosa que yo dijera seguramente iba a contaminar o entorpecer la investigación. El haber hecho la denuncia al minuto de haber recibido la amenaza sirvió para que la tecnología oriente y esté prácticamente llegando a la punta del ovillo, y entiendo que en los próximos días ya la parte investigativa que fue a cargo de la policía está terminada. Hubo mucho de recurrir a la tecnología porque fue una amenaza que vino por un mensaje de WhatsApp. Y obviamente, bueno, cuando se produzca el informe de la Fiscalía, seguramente voy a opinar sobre un informe. No quiero adelantar opinión porque, lejos de ayudar, entorpecería, y estamos, entiendo yo, por lo que me han informado de Fiscalía, que estamos muy cerca de saber la verdad. Ah, bueno, es otra buena noticia. Vamos a ir a una mala noticia, Julio, de la policía. ¿Qué mirada tenemos del asesinato horrible de este chico, ¿no? Otro acontecimiento. Fuera de cámara hablamos inclusive con el viceintendente sobre el punto y hablamos, lo comparamos de alguna manera con lo que pasó cuando mataron a ese chico de Carlos Paz. Otra vez la policía en este escenario. Sí, por desgracia. Eduardo, bueno, uno obviamente no conoce lo que está dentro de un expediente que está en evolución, que seguramente se está investigando, y por desgracia esto ocurre cuando los cordobeses más necesitamos la seguridad. En los últimos tiempos, en verdad, y yo vivo en Alta Córdoba, se ha agravado la situación de inseguridad, hay hechos de distinta naturaleza, desde arrebatos en la vía pública, de motochoros hasta asalto, y la verdad que uno necesitaría recrear la confianza en la autoridad policial para estar un poquito más tranquilo, ¿no? Estamos encerrados en nuestros hogares, creíamos que el hogar era en definitivo un lugar sacrosanto en el cual nos sentíamos todos seguros. Bueno, en verdad hoy estamos obligados a estar adentro, pero tampoco nos sentimos tan seguros, y veo una situación compleja que ojalá se esclarezca rápido, ojalá haya justicia, porque la verdad que un pibe de 17 años muerto de un tiro en la espalda, viste, una cosa muy horrorosa en términos de lo que implica. Todos tenemos hijos que son adolescentes y que en consecuencia salen por allí, uno tiene miedo ya, por desgracia no por la delincuencia, sino porque le pase una situación infeliz como esto. Ojalá como esta familia, claro. Claro, ojalá podamos recrear el principio de confianza en la autoridad, Eduardo. Ojalá lo podamos recrear porque hoy lo necesitamos. Estamos en una situación... ¿El gobierno camina correctamente o te parece que por lo menos en la comunicación a la sociedad de estos temas falla? No, la verdad que no me atrevería, porque sé que una investigación de esta naturaleza requiere desde el Tribunal de Ética de la Policía, de lo que era asuntos internos popularmente, hasta lo que se lleve adelante en el contexto de la justicia. Me parece que son muchos elementos, y quizá a veces podemos percibir de que ciertos silencios que nos incomoden un poco en realidad son muy razonables en función de la investigación. Digo, en otro tema distinto a lo que acaba de decir el viceintendente, que él prefiere sobre el tema que lo afecta no hablar, no opinar hasta la espera de que se conozca una verdad cierta y basada sobre evidencia. Me parece que en este caso también tenemos que ser bastante precavidos, y me parece que no es momento para iniciar una militancia en contra de gatillo fácil. Esperar que las cosas sean un poco más claras, y luego sí podremos decir efectivamente que hubo 1, 2 policías, 3 policías que faltaron a su deber y que cometieron un ¿Sabe cómo se corrige eso, Julio? Con formación. Me parece que la educación de los chicos que se anotan en la escuela de policía debe ser una prioridad para el gobierno en materia de seguridad. Hay que gastar más en eso, me parece. No, seguramente también los plazos de formación, y esto lo digo como hipótesis, deben haber acortado en función de la necesidad de tener más personal policial en la calle, porque además hoy no nos olvidemos, el personal policial está
con el tema de la seguridad, pero también está con los controles en los puentes, con los controles en los accesos a los pueblos y ciudades. Digo, es un poco complejo. Todo el escenario se ha tornado mucho más complejo. Claro, porque es para la verdad, todos, digo, y esto no intento justificar absolutamente nada. Si 2 policías o los que hayan sido cometieron un delito, bueno, lo van a pagar, ¿viste? Van a terminar condenados a cadena perpetua o a lo que fuere, a lo que la justicia determine. Digo, me parece que es un escenario demasiado complejo para hacer un análisis muy lineal. Sí, lo que yo veo, que insisto, que en la formación de los efectivos a veces hay una urgencia por sacar a esos pobres chicos a la calle que tienen unos meses de formación y bueno, no tienen la experiencia suficiente. Digo, esto es como en la universidad, ¿no? Vos tenés que hacer una tesis, un trabajo práctico, tienen más rodaje, tienen que tener los pibes que salen, porque son muchachitos muy jóvenes por ahí, ¿no? Sí, para plantearlo en términos mucho menos dramáticos, nada dramático, por cierto, pero digo, toda esta discusión, si tenías que llevar barbijo, tapabocas, si ibas solo en el auto, si iban 2, que se prestaba de alguna manera hasta cierta arbitrariedad del policía con el que vos discutías. Pero bueno, me parece que eso al final termina siendo una cuestión absolutamente menor frente a hecho de este dramatismo, ¿no? Pero me parece que deberíamos bajar un poco la espuma. El momento, la verdad que está complicado, todos tenemos en nuestras cabezas mucho impacto de lo que significa todo esto en la vida diaria. Si sumamos una preocupación fuerte más, digo, y ahí apelo a la responsabilidad que tenemos los periodistas de tratar de apoyarnos en evidencia, en datos, realidad, y no lo que a uno le parece, porque si no estamos sentados frente a una cámara o detrás de una computadora escribiendo para decir lo que nos parece. La gente tiene todo el derecho de formarse su propia opinión. Nosotros lo que tenemos que acercar es información y datos para que esa sea el alimento principal a partir del cual la gente se forme su propio juicio de valor, luego determinará y actuará en función de eso. Sí, uno se pone en el lugar de familia, ¿no? Pero claramente, hoy es el drama. Pero voy a otra cosa, Daniel. El peronismo siempre es amigo de luchar por el poder, como todos los partidos que forman parte del esquema de la democracia. Vamos hacia una carrera interesante, tanto por la ciudad de Córdoba como por la provincia. En este caso, obviamente la nación tiene otras cosas, pero el año que viene hay una elección y es una parada, es un escalón de descanso para conformar los grupos finales que van por la pelea de 2025, ¿no? 2023. 2023. Sí, en realidad ustedes son periodistas políticos y claramente tienen la mirada fija en los hechos más políticos. Nosotros somos de la política y uno no puede desentenderse de la elección del año que viene. No obstante, creo que hoy es un horizonte muy lejano y hasta diría improbable en cómo se va, en qué condiciones se va a llegar. Creo que hoy la preocupación, sobre todo de los que dentro de la política tenemos responsabilidad de gobierno, hoy estamos con la mirada puesta en lo que tiene que ver con la pandemia y la pospandemia, ¿no? Esto de la nueva normalidad, esto de que vamos a tener prácticamente una transición de la salida a ya con las consecuencias económicas y sociales mezcladas con la pandemia, por lo cual yo creo que la elección del año que viene, en ese punto de vista, hoy es un horizonte lejano. No obstante, creo que los aciertos los desaciertos de los que tenemos responsabilidad de gobierno, claramente tienen una estación de evaluación en ese momento. Pero me parece que hoy, reitero, yo personalmente no estoy participando de ninguna discusión que tenga que ver con eso. Daniel, quiero hacer una pregunta. Tengo un minuto, se me quema el blog. No, digo, si realmente la política va a dejar a partir de esta situación que estamos atravesando de discutir la superestructura para pasar a tratar temas mucho más concretos en una campaña. Estás hablando de mi expectativa. Yo creo que una de mis expectativas, y creo que de la mayoría de la gente, es que la política empiece a discutir los temas importantes y que busque acuerdos importantes. Daniel, una cosa, ¿crees que se pueden suspender los pasos? Y termino. Eso es, digamos, eso debería ser una información a confirmarse. Hay un rumor que hablaba de eso, pero concretamente desde el punto de vista legal, hoy no están suspendidos. Hoy no están suspendidos. Digamos, esto también es un dato de certeza, ¿no? Pero me parece que
bueno, una de las hipótesis era esa. Pero hoy están en el cronograma. Ha sido un placer tenerlos en la mesa. Gracias por la invitación. Muchas gracias, realmente. Bueno, nos vamos a una pausa y a la vuelta vamos a tener a dos periodistas de esta casa, a la señora Ximena Salkin y al señor Daniel Díaz. Ya venimos.